resta, Señor, que haga que tus palabras se hagan vida en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por este tiempo, te honramos, te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Quiero compartirte la palabra del Señor. Puedes tomar asiento, por favor. Y bueno, tú sabes todo lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Cuántos han visto las noticias? Todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, Israel y todo lo que está aconteciendo. Y realmente eso tiene que llamar nuestra atención. Tiene que hacernos pensar al respecto de que estamos viviendo tiempos finales. Dile a la persona de tu lado, son tiempos finales los que estamos viviendo. Pero, ¿cuál es la respuesta de nosotros como iglesia, no? Muchos queremos ver y saber cuándo viene el Señor y a veces caemos en esa especulación. Y sabes, lo cierto es que estamos viviendo tiempos finales. Y quiero leerte lo que dice la palabra y quiero que proféticamente nos paremos, ¿verdad?, en lo que dice las Escrituras para que sepamos y discernamos los tiempos que estamos viviendo. Y voy a leerte Mateo capítulo 24 del versículo 3 al 14. Y esto es justamente lo que estamos viviendo en las naciones. Mateo 24 capítulo 3 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, escucha, y todo esto será principio de dolores. Dile a la persona de tu lado: estamos viviendo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué tiempos estamos viviendo? Dios utiliza a su pueblo, utiliza a Israel para marcar los tiempos proféticos. Bien se dice que Israel es el reloj de Dios. Y por medio de los acontecimientos y de todo lo que sucede en Israel podemos saber que se acerca el fin, pero todavía no es el fin. Estamos viviendo este tiempo, principio de dolores. Esos son los tiempos proféticos que estamos viviendo, principio de dolores. La palabra en el versículo 8 habla de esto, principio de dolores. Y esta etapa está marcada por algo muy particular. El versículo 9 dice que habrá un rechazo al cristianismo. Hoy, ¿sabes? En este tiempo es increíble ver cómo se está rechazando no simplemente la religión del cristianismo, porque a veces se ve como que fuéramos una religión. No, se está rechazando a Jesús de Nazaret. Se está negando que el Hijo de Dios vino a esta tierra, murió y resucitó. Se habla de Jesús como una figura histórica, se habla de Jesús como alguien importante que hizo cosas hace más de 2000 años, pero no nos damos cuenta de que Jesús murió y resucitó y Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero las naciones lo están rechazando. Oramos por Israel, amamos Israel, pero realmente tú no sabes lo que está pasando en Israel. Israel es uno de los países en los cuales es un destino muy concurrido, de hecho hasta en cierto momento hasta considerado como la capital de los homosexuales, por ejemplo.
Es un pueblo que a pesar de haber visto la mano del Señor, no cree en Jesús. Creen que fue un profeta más y están esperando a que venga realmente el Hijo de Dios. ¿Tenemos que orar por la paz de Israel? Claro que sí, como lo hemos estado haciendo. Pero sobre todo tenemos que orar para que Israel, su pueblo, se convierta. Tenemos que orar para que Israel realmente reconozca que Jesús ya vino, murió y resucitó. Es un pueblo que no está convertido, no es salvo. No tiene el privilegio que tú y yo tenemos de que en algún momento en nuestra vida Él se reveló a nosotros y dijimos: realmente perdón por todo lo que he hecho, pero creo que tú eres mi Señor, mi Salvador. Ese glorioso día en que naciste de nuevo, ese glorioso día en que recibiste a Jesús en tu corazón, bueno, ese pueblo, su pueblo, no cree. Entonces, qué tremendo, qué terrible, ¿verdad? Todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en este tiempo profético, principio de dolores, va a haber un rechazo, no solo al cristianismo como religión. Es más, todos se dicen ser cristianos. Todos dicen: sí, yo creo en Dios. Pero realmente no tienen, no conocen o no tienen la revelación de Cristo. No tienen la revelación de Él. Y en este tiempo, principio de dolores, se produce eso. Rechazan a Jesús. El versículo 10 nos hablan cómo se apartan. ¿Cómo es posible que gente que dice creer al Señor todavía vive en pecado? Escuchaba algunas estadísticas y a veces apuntamos al que está allá afuera, ¿verdad? Al que no está en las iglesias, al que no se congrega. Pero yo pregunto, ¿cuánto pecado a veces hay dentro de la iglesia? Veíamos estadísticas tremendas, denunciamos la inmoralidad sexual, pero hay inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Hablamos de corrupción y hay corrupción dentro de la iglesia. Y son este tiempo, principio de dolores, que se empiezan a manifestar estas cosas. ¿Cómo puede ser que lo que denunciamos allá afuera está aconteciendo dentro de la propia iglesia? Y no hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia de Dios en general, en las naciones. Denunciamos al mentiroso, pero hay mucha mentira acá. Denunciamos al corrupto, pero hay corrupción. Denunciamos al inmoral y dentro de la iglesia hay inmoralidad. Y ese es el tiempo de principio de dolores. Dice que se levantarán falsos apóstoles, falsos maestros que introducen enseñanzas. Y estas enseñanzas, ¿verdad?, están muy bien maquilladas, tienen una apariencia muy interesante, engañan, atrapan, fascinan, producen un encantamiento, porque está desviando la doctrina del reino, la doctrina del evangelio, en dejar de mirar a Jesucristo y empezar a mirar a nosotros. Y estos falsos apóstoles, falsos maestros, ¿verdad?, empiezan a introducir esto y empieza a producir un engaño, una fascinación en el pueblo del Señor. Eso nos dice el versículo 11. Eso es lo que acontece. ¿Cuánta falsa doctrina encontramos en las iglesias? Sabes, el hecho de que una iglesia esté repleta de gente, mi hermano, no significa que esa iglesia sea la mejor o que realmente tenga frutos de justicia. No es por lo externo, no es lo que ve el hombre. Wow, hay esta gente, yo voy a ir a esa iglesia, seguramente debe ser por algo. No es por frutos externos, es por lo que realmente hay dentro del corazón. Y sobre todo, y quiero centrarme en eso en este día en particular, dice el versículo 12. Puedes ponerme el versículo 12, por favor, Mateo 24:12. Y en este tiempo de principio de dolores sucede algo. Y de eso en particular quiero hablarte el día de hoy. Versículo 12. Vamos. 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. Se ha multiplicado la maldad, pero el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué nos dice esto? Gente que puede creer en el Señor, gente que se congrega, gente que proclama a Jesús como su Señor, su Salvador, pero es gente que se está enfriando. El amor de muchos se enfriará. Y de esto nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 en adelante, de un mensaje a la iglesia. Habla de 7 iglesias.
Y esas iglesias es la tipología de cristianos o de la iglesia en general hoy en día. Y habla en específico de la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2:1. Mira lo que dice de esta iglesia. Y el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acá las escrituras están hablando de una iglesia, y es la iglesia en general. Y le dice, destaca muchas cosas: su arduo labor, su trabajo, su paciencia. Y habla mucho del amor que ha tenido la iglesia por su nombre. El amor que has tenido de mi nombre, dice la palabra. Pero después le exhorta y le amonesta y le dice: tú has perdido tu primer amor. Y detrás de este mensaje que acabamos de leer hay mucha revelación que realmente tenemos que recibirla para recuperar ese primer amor. Ese primer amor que hace que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Yo te pregunto, ¿cómo viviste ese tiempo de primer amor cuando conociste al Señor? Ese momento en que el Señor llenaba tu corazón, Dios lo era todo en ti. No importaba la condición en la que estabas, no importaba tu situación financiera, no importaba cómo estaba tu familia, cómo estaba tu vida, pero solo tú sabías que Dios era real y lo amabas con todo tu corazón y estabas dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por Él. Y ese es ese primer amor. Y acá quiero diferenciar estas dos cosas: amor de mi nombre y primer amor. Porque en los versículos que acabamos de leer le habla de esas dos cosas. Has tenido amor de mi nombre, pero te amonesto, has perdido tu primer amor. Y son estas dos cosas en las que a veces nosotros como cristianos podemos caer. Podemos estar acá tan solo por amor a su nombre, y enseguida te voy a explicar qué representa eso. Pero Dios nos está amonestando: recuperemos el primer amor. Son dos estados distintos en los que podemos vivir nuestra vida en Dios: amor de su nombre o primer amor. ¿Qué representa ese amor de su nombre? Y es una condición en la que podemos caer. Es una condición en la que hacemos las cosas, estamos muy activos en las cosas del Señor. Caemos en un activismo, pero hemos dejado nuestra relación con el Señor. Ya no oramos todos los días, ya no buscamos su presencia, ya no pagamos el precio, ya no edificamos nuestro altar personal para que la gloria de Dios se manifieste y llene nuestras vidas todos los días. Pero estamos recontra involucrados en las actividades de la iglesia. Ya no oro, ya no tengo mi relación con el Señor, pero estoy en la reunión del miércoles, del jueves, estoy sirviendo, estoy haciendo esto y lo otro. Está mal porque has dejado, ¿verdad?, lo más importante, que es conocer a Dios todos los días, que es experimentar de Él, que es pagar un precio todos los días para experimentar su presencia. Y hemos suplido eso que es la prioridad en nosotros, lo hemos reemplazado con un activismo religioso. Un activismo religioso que hace que todo el tiempo estemos haciendo las cosas, pero ya no es dejado de conocer al Dios que me ha pedido que haga todas las cosas. Es como que nos enfocamos en las obras y nos olvidamos del Dios que hace todas las obras. ¿Se entiende? ¿Alguien lo está agarrando? Puedes estar en todos los servicios: pastor, yo hago esto y qué glorioso que tú te involucres en el servicio. Hemos hablado mucho acerca del servicio, ¿verdad? Pero podemos caer en este estado de activismo religioso
y descuidar nuestra relación con el Señor. Eso representa cuando Dios en este pasaje le está hablando a la iglesia de Éfeso: estás en amor de mi nombre, pero te exhorto, no has perdido tu primer amor. Esas iglesias que, verdad, la gente está más enfocada en el modelo o en la estrategia que tiene la iglesia. Tú sabes, hay otras iglesias que tienen encuentro 1, posencuentro, encuentro número 2, retorno del encuentro, un montón de actividades, y la gente está más enfocada en el modelo de la iglesia, en cómo hacer funcionar la iglesia, y se ha olvidado del Dios de la iglesia. Es un activismo religioso, ¿verdad?, que hace que nos olvidemos o reemplacemos el conocer a Dios, el amarlo cada día, ¿verdad?, con un activismo que hacemos por Él. Y estamos más enfocados en eso. ¿Es bueno ser parte de las actividades? Claro que sí, porque de hecho todas las actividades que tenemos acá en la iglesia responden a una dirección que Dios nos ha dado. Responden a algo que Él quiere hacer a través de su iglesia. ¿Es bueno ser parte de esas actividades? Claro que sí, pero no puedes descuidar tu relación con Dios. No puedes descuidar el altar personal que tú tienes con el Señor. Porque si tú descuidas eso y aquí te involucras tiempo completo en las actividades de la iglesia, lo único que vas a tener, ¿verdad?, es un activismo religioso. Y eso le amonestaba el Señor y le decía, ¿verdad?, ustedes están en amor de mi nombre, pero han perdido su primer amor. Pareciera contrario, no, porque está describiendo condiciones de los hijos, condiciones de su iglesia. Pero aquel que tiene el primer amor está desesperado por buscarlo, está desesperado por orar, está desesperado por conocer más a Dios, está desesperado por ayunar. ¿Cuántas veces has ayunado sin que haya habido una convocatoria de tu iglesia? Gloria a Dios por los que lo hacen. Muchas veces me invitaban los hermanos a comer. No puedo comer hoy, pastor, está en ayuno, pero no nos ha avisado la iglesia. Pero es que no necesariamente tiene que ser una convocatoria de la iglesia. Uno quiere pagar el precio porque ama al Señor. No, encuentro que algo no está bien en mi vida. Señor, esto está mal y yo quiero corregirlo. Enréctame en esta área, quiero caminar en justicia en esta área. Necesito tu poder, necesito tu ayuda. Me meto en oración, me meto en ayuno. ¿Quién me lo ha pedido? ¿Fue que el pastor que me lo dijo? ¿Fue la convocatoria de la iglesia? No, es esa pasión que cada uno debe tener por el Señor y ese anhelo de cada vez ser más como Jesús. Te vas a embalar en tiempos de oración profundos. ¿Cuándo ha sido esa vez que te has desesperado tanto por el Señor y que le has dicho: me voy a meter en mi cuarto de oración y voy a orar, Señor, hasta sentir tu presencia? Me voy a meter en oración hasta que realmente tú te reveles a mi vida. ¿Cuándo ha sido la última vez que por amor a Dios empezamos a embalarnos en ese estado? Empezamos a embalarnos en ese anhelo, en ese deseo. Les compartí en la semana cuando Jesús resucitó y María Magdalena va y encuentra la tumba vacía, ¿verdad? Va corriendo donde los discípulos y dice: la tumba está abierta. Y corrieron, dice literal, corrieron algunos discípulos y llegaron con María Magdalena a ver la tumba de Jesús y encontraron que efectivamente estaba abierta la tumba. Uno de los discípulos entró más allá y vio que los rollos, ¿verdad?, o los telares, sudarios, como quieras llamarle, ¿verdad?, estaban enrollados y puestos en un costado y se dieron cuenta que ahí no estaba el cuerpo de Jesús. Y todos los discípulos, todos se fueron. ¿Quién fue la que se quedó? Y dice que lloraba María Magdalena. Lloraba y decía: mi maestro, mi Señor. Y lloraba, ¿verdad? Porque ella se ve una mujer que anhela la persona de Dios, la persona de Jesús. Y todos los demás se fueron, los discípulos se fueron. Entonces Jesús se le aparece. Al principio María Magdalena lo confunde, ¿verdad?, como el que administra de la tumba, qué sé yo, el hornalero, le dice la Biblia, ¿verdad? Le dice, y pensando que era él, preguntándole: ¿tú te has llevado a mi Señor? ¿Tú te has llevado el cuerpo de mi Señor? Mira cuánto anhelo, cuánto amor por su Señor tenía esta mujer. Hasta que reconoce la voz de su maestro, recibe las instrucciones de su maestro: ve y diles que he resucitado a mis discípulos.
Esto describe de esa persona, la condición de ese hombre, de esa mujer que anhela desesperadamente la presencia de Dios. Ese anhelo va a hacer que tú te metas en oración. Ese anhelo va a provocar que tú ayunes. Ese anhelo va a provocar que te metas en las escrituras. Ese anhelo va a provocar que tú hagas algo por tu Señor. Eso es amor a Dios. Y no lo reemplaces con un activismo religioso. Cuando Dios habla en la iglesia de Éfeso, le habla acerca de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Sabes? Es una corriente, un movimiento que aparece en la iglesia primitiva. Tú puedes investigar mucho al respecto, hay mucho en internet de los nicolaitas, pero era un diácono que había empezado amando al Señor, que en el camino, ¿verdad?, se confundió y empezó a crear una nueva corriente dentro de la iglesia primitiva. Se levanta ahí Nicolaí, que era un diácono, y empieza con una nueva doctrina, con nuevos mensajes, y empieza a desviar a muchas personas. De hecho, fue un movimiento paralelo en los tiempos de la iglesia primitiva. Pero ¿cuál era la doctrina que manejaban los nicolaitas? ¿Verdad? Era la del evangelio light, era la del evangelio de la supergracia. Era ese evangelio que, verdad, todo está bien, puedes irte de aquí, puedes ir a pecar, puedes pasártela de fiestas, puedes hacer muchas cosas, pero tranquilo, Dios te ama y puedes volver y todo está como si nada. Ese evangelio de que tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? No te preocupes, todo está bien porque Dios te ama. Y es ese evangelio, es esa doctrina que produce, ¿verdad?, que no tomemos en serio las cosas del Señor. De hecho, es un evangelio que hace que no miremos a Jesús ni lo que Él quiere, ni amarlo a Él, ni hacer lo que Él quiere, sino más mirarnos a nosotros mismos y lo que nos conviene. Ese era el evangelio de los nicolaitas. Y Dios le dice a esta iglesia: tú has aborrecido la doctrina de los nicolaitas. Es esa doctrina que hace, ¿verdad? Es el evangelio de la prosperidad. Vengo a Dios porque es como que yo quiero recibir. No me interesa Dios, no me interesa sus planes, sus propósitos, los sueños del Señor. Lo único que me interesa es yo solucionar mis problemas, yo recibir mi bendición, yo recibir mi prosperidad, ¿verdad? Y mientras eso suceda, todo está bien. Y es esa idea de evangelio que corrompe la visión de lo que realmente es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive para el Padre, vive para hacer la voluntad, vive para hacer los propósitos del Señor realidad en esta tierra. Pero esta doctrina empieza a confundir todo y empieza a mirarnos a nosotros mismos. Ya no es Dios la figura, ya no es amarlo a Él, ya no es obedecerle a Él, ya no es sacrificarme por Él, ya no es hacer la voluntad por Él, ya todo se trata de mí. Es un evangelio de negocio, es un evangelio de interés, es un evangelio de que yo doy para recibir algo. Yo vengo a la iglesia para que soluciones mis problemas, yo vengo para que me pagues las deudas, yo vengo para que respondas a mi necesidad. Pero el evangelio del reino es dar mi vida, es negarme para ganarlo todo, es morir, ¿verdad? Negarme, tomar mi cruz y seguir a Jesucristo. Jesús dijo: el que lo pierde todo va a ganarlo todo. Es un evangelio de renuncia, es un evangelio de amar a Jesús y estar amándolo al punto de hacer cualquier cosa que Él me pida. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia de este evangelio en el que todo es interés, todo es beneficio personal? Todo es, y mira esas iglesias que llenan, ¿verdad?, sus auditorios porque lo único que enseñan es motivación, coaching, ¿verdad? Y un ratito, ¿dónde está Cristo y la voluntad de Cristo? ¿Y dónde está la gente que está dispuesta hasta dar su vida por amor a Dios? ¿Cómo murieron los mártires de la primera iglesia? ¿Cómo murió Pedro, su discípulo? Crucificado al revés. Y lee cómo murieron todos los discípulos en la iglesia primitiva. ¿Qué motivaba a esos hombres a dar su vida por el evangelio, dar su vida por Jesús? Imagínate esos hombres en este tiempo, ¿qué dirían de nosotros si vieran la condición de la iglesia actual? Gente que solo busca a Dios por interés, gente que solo sigue al Señor en tanto no se incomode.
Gente que quiere seguir el camino de Dios en tanto todo se acomode a sus horarios, a su agenda. Gente que solo, ¿verdad?, va a estar firme en el Señor en tanto Dios responda lo que Él quiere, en tanto Dios supla su necesidad. ¿Cómo verían los apóstoles de la iglesia primitiva, la iglesia del día de hoy, donde todo se trata, yo siembro para mi auto, yo siembro para mi casa? Gente que vive para sus sueños, para sus planes y que no está dispuesto a morir absolutamente a nada. Muchas veces no podemos ni siquiera renunciar a nuestro tiempo. Por eso venimos cuando se nos hace cómodo, cuando se acomoda a nuestros planes y a nuestra agenda. ¿Cómo nos verían los apóstoles de la iglesia primitiva? Y esta doctrina de los nicolaitas que ha reducido el evangelio a un evangelio del yo. Pero el evangelio que vemos en las escrituras es gente que ama tan profundamente al Señor que está dispuesta hasta dar su vida por Él y por sus propósitos y por predicar el evangelio del reino, por predicar el evangelio del reino, no este evangelio diluido, no este evangelio mezclado, no este evangelio, ¿verdad?, que solo busca fortalecer el yo y no aquel que ha dado su vida por mí. Entonces